Bueno, buenos días, hermanos. Los saludo. Es gusto poder saludarlos, poder verlos nuevamente. Los 8 días se pasan aquí. Uno siempre deseando poder ver a los hermanos, poder hablarlos, abrazarlos, molestarlos de vez en cuando. Entonces, eh, también estar ahí juntos. Es un tiempo, estos últimos 2 meses en donde diferentes hermanos, diferentes palabras de enseñanza nos ha venido ministrando de diferentes maneras. Hemos visto diferentes temas y sé cómo el Señor es fiel y en cada momento pues tiene una temática en general. Entonces, saludando también a los hermanos que están acá conectados, aprovechando para saludarlos a Paulita, Mayita, a Jorge y Daniela, que por ahí creo que están escribiendo. Entonces, creo que ven a Elías. Entonces, pues, nos toca tirarla. Solo un poquito, yo me hago un poquito más para atrás. Ahí está. Ahí sale. Y aquí, amén, Yucho. Entonces, el Señor nos ayude, nos guarde y nos bendiga en este tiempo. Hay algo en mi corazón, digamos que de un tiempo para acá, el Señor me permitía recordar algunos puntos de, no sé, de la historia de nuestra localidad en diferentes momentos y viendo siempre cómo el Señor era fiel. Pero también me hacía recordar, digamos, en mi cuarto está el Salmo 27 en un pergamino cortico que siempre me recuerda lo que el Señor hace por nosotros, que siempre está peleando por nosotros y que Él es fiel para guardarnos, aún en los días difíciles, en los días donde podamos dudar, podamos estar con carga en nuestros corazones, o aún en los momentos donde nuestra fe pueda ser probada también. Entonces, de alguna manera el Señor pues colocaba esos pasajes como esos momentos o, y hacía recordar que Él es fiel, que Dios es fiel. Hace 8 días cantábamos también quién nos ha traído hasta aquí, por tu misericordia. Siempre recordar, digamos, y eso el Señor colocaba en mi corazón a partir de esta alabanza, incluso un poco antes, pero decía, bueno, Señor, ¿qué quiere? Porque bueno, Juan Pablo habla del sígueme, sigamos al Señor con fidelidad, permanezcamos juntos ya hace un tiempo. Luego el Señor le colocó otra carga a Jorgito también de manifestar esa misericordia con ese gozo que el Señor pone en nuestros corazones, pero asimismo también podamos manifestar al mundo que el Señor es fiel, que Él nos sostiene aún en los diferentes momentos, aun cuando en las diferentes circunstancias de nuestras vidas pareciera difícil. Entonces, había como ese sentir en mi corazón y yo, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque también venía leyendo un libro que me tocó en lo personal muy fuerte. El Señor también está un tema de restauración, pero eso lo sentí un poco ya más personal. Pero aún así me decía, Él es fiel para restaurar nuestras vidas. Entonces, creo que al final terminaba llegando al mismo punto, a la misma conclusión y el Señor, y tú, voy a leer varios pasajes realmente el Señor colocó más en mi corazón de que pudiéramos volver a algunos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y podamos ver cómo Él es fiel, Él nos sostiene, como lo fue, como cantábamos hoy, Él permanece, Él es el mismo de ayer, de hoy y lo será por siempre. Entonces, hay un pasaje que me llamó mucho la atención, digamos que de pronto uno diría, bueno, ¿qué tendría que ver? De pronto no mucho puede aplicar inclusive de alguna manera general en muchos aspectos de nuestras vidas. Yo quisiera empezar con Deuteronomio 32:7.
Digamos que fue como el punto de partida para mí de poder tocar estos pasajes de alguna manera, por lo que transmite Moisés, que Josué tome las riendas y diga, yo sigo acá en adelante con el pueblo y Moisés queda de las afueras mirando la tierra prometida. Esa es la como de las instrucciones que están en el cántico de Moisés al final de su vida. Entonces, en el versículo 7 de Deuteronomio 32, dice así, que acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Pero como decía, este es un pasaje en el que Moisés les hace un llamado de atención, no se olviden de los tiempos antiguos, acuérdense de los tiempos antiguos, pero cuando vemos tiempos antiguos en el hebreo, tiene una connotación que a mí en lo particular me tocó mucho, porque dice no es solamente como pues, recordar el pasado de alguna manera, no, pues hace 15 años el Señor nos llamó, 20 años, 30 años, sino es mucho más allá, que dice, viene del hebreo Yemot Olam, que solo se refiere a todas, y cuando uno dice, pues, a qué se refiere, porque pareciera que el siguiente versículo igual dice, considera los años de muchas generaciones, igual sigue siendo, miremos atrás, ¿cierto? Pero entonces dice, lo que nos quiere decir aquí Moisés, es que si no es una historia marcada por el cumplimiento de las promesas de Dios, de la palabra de Dios mismo. Entonces, ¿qué podríamos ver acá también? De alguna manera, ver que es mirar lo que Dios ha cumplido por medio de su palabra. Entonces están los diferentes hechos, diferentes eventos en nuestra vida en el que Dios ha sido fiel a lo que Él ha prometido. Pero también esto lo podemos ver a la luz de la palabra, de cómo sus profecías, sus enseñanzas, todo lo que prometió para lo que era de venir, se cumplió. Entonces, cuando Moisés le dice al pueblo, acuérdate de las palabras de los tiempos antiguos, acabamos de ver que el pueblo viene de sufrir 40 años en el desierto, unas jornadas bastante largas. 40 años uno dice, bueno, yo no tengo ni 40 y digo, pues, pudo haber generaciones que nacieron ahí. Y lo único que conocieron fue lo que vivieron en el desierto. Esta es la segunda generación a la que le escribe a Josué, posiblemente los que habían nacido ahí. Muchos saben que los que entraron a la tierra prometida fue la generación después de que salió el pueblo de Egipto. Por la dureza del corazón, tuvo que haber un trato con el pueblo. Y eso es lo que también uno dice, bueno, ¿qué pasó con el pueblo? Uno dice, bueno, el Señor fue fiel con el pueblo de alguna manera. Uno mira Génesis, le dice a Jacob, si no estoy mal, ahora, que su descendencia iba a sufrir esclavitud por 400 años, sin embargo, Él los liberaría. Y uno ve cómo con el Éxodo se cumple esa palabra. Esto nos lleva mucho a ver cómo el Señor ha sido fiel a su palabra, la ha, digamos, sostenido en el tiempo y se han cumplido de formas que uno dice, esto solo lo pudo haber hecho el Señor. Y ahí podemos ver también su fidelidad porque su palabra es viva y eficaz y permanece por los siglos. Entonces, esta palabra también lo utiliza el salmista, ya lo podemos ver en el Salmo 77, en el que en el, lo podemos leer todo, dice, meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Me llama la atención el título que le colocó las sociedades bíblicas en el que dice, meditación sobre los hechos poderosos. Entonces uno dice, el salmista de alguna manera también meditaba de esta manera, viendo cómo Dios cumplía sus promesas. Dice, con mi voz clamé en el versículo 1, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba despegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Aquí en el versículo 5 es donde podemos encontrar esta misma expresión. Se consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, desechará al Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio. En el Salmo 78 sigue también. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Este tiempos antiguos también habla de cosas que fueron escritas anteriormente y que se vienen cumpliendo o se van a cumplir. Ha cesado para siempre su misericordia, se acaba perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Aunque la segunda palabra que utiliza Moisés es recordar, que viene del hebreo sacar, que quiere decir recordar, traer a la memoria, considerar. A veces nosotros solo recordamos y, sí, qué bonito lo que pasó ayer. Y no, es meditar un poco más a fondo. Oh Señor, tú ayer hiciste esto otro, lo otro, y fuiste fiel en medio de todas estas circunstancias. Dice también que es recolectar, pensar a la luz del futuro. Que gracias Señor porque proviste para esto, y aún así, sin quizás yo considerarlo, tú tenías en tus pensamientos esto. Entonces, lo que vemos aquí, el llamado de acuérdate de los tiempos antiguos, es un llamado a descubrir el amor ferviente de Dios, como también de su gracia y su guía a través de los tiempos de sufrimiento, aflicción y pruebas, para que podamos reflexionar profundamente en su obra de salvación, de redención y de amor hacia nosotros. O sea, ese recordar nos ayuda también, bueno, Señor, nosotros somos, normalmente se nos olvidan muchas cosas que nos pasan en la vida y decimos, ay, Señor, es cierto que yo ya había vivido esto y ahora me quieres mostrar esto nuevamente. A veces nos pasa, y pero Señor, ¿por qué por esto? Y uno dice, "No, es que se me había olvidado a veces que tú tienes algo para mí y vuelves y otra vez me lo recuerdas por medio de estas circunstancias. O a veces, digamos, hay una canción de Santiago que de pronto mi mamá, por si acaso se me olvide. ¿Sí? Nosotros tenemos una memoria pollito, digo yo, de corto plazo, en el que muchas veces olvidamos que el Señor hace por nosotros. Para mi trabajo constantemente, que digo, pues Señor, ¿qué puedo hacer con estos muchachos? Me están sacando de que puedo orar por ellos. Puedo hablarles también y mostrarle tu amor, porque ninguno te conoce. Pero entonces a veces mi corazón se carga porque olvido con quién estoy y de quién Señor sirve. O en las circunstancias de lo a veces uno dice, bueno, Señor, uy, yo peleo mucho con mi desorden, pero tú puedes ordenar mi vida, Señor, y eso es ese manifestar de externo también es algo interno. Pero es, Señor, a quién acudo primero también? Muchas veces. Entonces, ese recordar nos habla mucho a volver nuestra mirada al Señor. Pero también vamos a ver algunos ejemplos que el Señor puso en mi corazón. Algunos son del Antiguo Testamento, otros del Nuevo, pero viendo cómo el Señor obra, cuando el Señor obra de maneras que uno sí, solo pudo haber sido Él. Entonces, la siguiente frase, por eso también que dice es, que considera todos los años de todas las generaciones. Este ya es un pasaje o una expresión un poco más aterrizada a algo un poquito más aquí, por decirlo de alguna manera, más puntual. Ahora se puede entender que también es considerar a nuestros antiguos, nuestras personas que ya han recorrido el tiempo para acá. Entonces podríamos, inclusive el profeta Isaías menciona, ¿no?, lo que pasó, eh, Noé, pasaron diferentes profetas antes que él, o patriarcas también. Y dice, consideren los tiempos antiguos de lo que han vivido personas que van delante de ustedes. Y hay una frase que recordaba hace poco, no me acuerdo de quién la escuché realmente, creo que, y decía, estamos sobre hombros de gigantes. Entonces también muchas veces el recordar sobre que ya hay un camino recorrido por nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos ancianos, y que podamos consultarles a ellos. Ahí va el siguiente pasaje, dice, consúltelo a los ancianos y a los padres si ellos se lo harán saber. Entonces también ese se lo harán saber o consultarles, inquirir diligentemente. Pues yo quiero saber qué fue lo que pasó, no quiero volver a vivir esto que posiblemente pasó hace unos años. Uno dice, vivimos cosas de niños, y bueno, Señor, yo no quiero que ya siendo yo grande, yo vuelva a vivir que vivieron mis padres, por desobediencia a ti o porque no conocían tu palabra o lo que fuera.
pero también digo, "Ahora, Señor, yo quiero vivir ya no tengo excusa. Yo puedo decir, yo por lo menos ya no tengo excusa. Digamos, yo podría decir, bueno, en su momento las enseñanzas de mis abuelos fueron diferentes, lejos de la palabra del Señor hasta cierto punto, pero ya mi vida no puede ser igual a eso. Entonces, Señor, yo quiero inquirir de cómo debo vivir como joven, bueno, joven adulto, ya más adulto que joven, pero también como ejemplo para las personas que nos observan. A veces uno cree que nadie nos está viendo, pero muchas veces sí. Ya es, uy, pero Daniel, usted es cristiano. Y yo, sí, porque, uy, que se le nota la diferencia un poquito por aquí, pero usted a veces se le sale mal genio y nos pega tremendo regaño. Uy, no, pero cuando pase eso, díganme, sin miedo. Pero también uno puede decir, bueno, Señor, es que usted nos trata con otra nos trata diferente, que la gente alrededor también pueda verlo y pueda. Pero entonces eso también, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, ¿cómo puedo actuar, Señor? Tú lo has dejado en tu palabra en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, nos has enseñado. De hecho, hay un dicho, se podría decir, que quien no conoce su historia de alguna manera está condenada a repetirla. Y a veces uno lo ve en medio de las familias y dice, bueno, no, es que parecía que estuvimos viviendo esto 2.0 o 3.0. Y Señor, ¿por qué? A veces por desconocimiento, uno dice, bueno, hay cosas que vienen del pasado, pero el Señor es fiel para tratarnos, para redarguirnos, para corregirnos y enderezar el tronco desde que nos dispongamos. Entonces, con eso en mente, hay algunos ejemplos que el Señor colocaba en mi corazón, digamos como desde diferentes puntos de vista. O sea, podemos ver que Dios es fiel en diferentes momentos de la palabra, en diferentes circunstancias. Y eso nos motiva o nos anima a poder confiar en el Señor. A decir, bueno, Señor, yo tengo esta carga o esta lucha en mi ser o en mi corazón, pero tú eres fiel. Ayúdame a soltarlo. Y hay algo que, bueno, no sé si desde pequeño siempre me lo enseñaron mis padres de alguna manera y los hermanos, los ancianos, que a la medida que podamos volver a meditar en los hechos antiguos, como nos dice Moisés que hagamos, también es algo que va a estar en nuestra mente de alguna manera, y el Señor nos permite recordar constantemente cómo Él obra. Digamos un ejemplo, uy Señor, pasó esto con mi enemigo y siento que me va a acabar, me va a destruir. Pero luego vemos alguna historia en la palabra y dice, es que no son tus batallas, son mías, descansa en mí. O el Salmo 23 que dice, que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y la razón por cuál es, porque el Señor va conmigo. A la medida que nuestra mente se arraiga en la palabra y volvemos a tener presente estas historias, estos actuares, estos momentos de nuestras vidas, es como una espada que también podemos utilizar para defendernos. Que Señor, tú eres fiel, tú prometiste que estarías conmigo, Señor, ayúdame a verte en mi camino. O bueno, si no voy caminando yo, porque a veces uno puede decir, no, en la playa vamos dos, y de un momento a otro, y Señor, pero ahora solo veo dos par de huellas, un par de huellas, y después que te estoy alzando yo a ti. O sea, que también podamos tener esa certeza de que no es por nosotros, sino es porque el Señor está con nosotros. Entonces, el primer punto que podíamos ver de la fidelidad del Señor es cuando Dios guardó a su pueblo en el Éxodo, en el Éxodo, ¿sí? Hay varios pasajes, pero voy a tocar dos puntualmente. Pero podemos ver que así como Dios guardó al pueblo en la salida de Egipto, así también nos guarda a nosotros y en este caminar por la tierra hasta que podamos estar en la presencia del Señor, en esta tierra prometida es, que es Él mismo. Entonces en Éxodo 13, 20, 21, digamos que acá hay una historia bastante particular que, bueno, representamos de niños. Como- Ahí el grupo de niños en ese momento y fue cuando el pueblo atraviesa el Mar Rojo. Pero hay un hecho particular que me llama mucho la atención y es que dice, no es porque ellos detuvieran el ejército, sino porque una columna de nube y una de fuego se metió en el campamento, entre el campamento del pueblo y el egipcio. Y uno dice, y aparte le dice a Moisés, espérate tantico, sopla el viento, o sea, cuando uno se imagina la historia, de pronto la animación la hace más instantánea, pero dice que pasó un tiempo, que pasó un viento y el mar se corrió, se abrió y ahí le dio el paso al pueblo. Pero cuando el pueblo de Egipto dice, ya bueno, ya el pueblo Moisés pasó, ya pasaron, ahora ellos, el agua se cierra instantáneamente.
Entonces uno puede ver la obra del Señor ahí también, pero entonces dice, y partieron de Sucot en el 20 y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Imagina quién iba adelante, o sea, no iba cualquiera. Y aún así Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. A ver, con este sol que uno dice caminar bajo el sol es fuerte, imagínense en el desierto, pero ahí va la nube encima, guardándolos. Y algo tan visible que uno dice, no, una nube, no, pues como una nube ahí moviéndose encima de un pueblo como tan ahí, porque sí, es una expresión maravillosa. Y dice, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y esto fue un constante andar durante 40 años en el desierto. Uno podría decir, así estuvo el pueblo. Cuando la nube quedaba quieta o la columna de fuego quedaba quieta, ellos quedaban quietos, pero iban con la dirección del Señor. Dice, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna del día y ni de noche la columna de fuego. Entonces es precioso ver cómo el Señor en este momento en el que el pueblo va a andar, igual tiene la cobertura del Señor. Por eso también nos llama a estar bajo la cobertura del Señor. Si uno se sale de la nube, me acuerdo diciendo, pues, pues, quizás me achicharro, me deshidrato, me da algo. Ya si vuelvo a la sombrita, otra vez voy, Señor, gracias porque puedo sentir tu dirección y tu paz. Ahora en Éxodo 14:10 podemos ver la salida del pueblo, que realmente uno lo piensa y dice, ese es nuestro Dios. Y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y velad y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divide, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Uno ve cómo el Señor obra. Venía, uno diría, pues uno que ha visto el mapa un poco, no, pues están rodeados por un lado el mar y por el otro lado el mundo, Egipto, queriéndonos cazar, matarnos, destruirnos. ¿Y qué hizo el Señor? Se puso en medio como un muro, trajo confusión para ellos y para los que iban delante fue guardado. Y ahí vemos cómo el Señor mismo abre el mar y les abre un camino por donde pareciera imposible. Entonces podemos ver cómo el Señor obra de maneras milagrosas donde no podemos llegar a entender. Hemos visto esos milagros delante del Señor aún hoy día. Y dice, Señor, para ti para nosotros era imposible y tú lo hiciste posible, Señor. Tú obraste de una manera que no entendíamos, pero, bueno, Señor, no te entiendo, pero tú te glorificaste y solo me queda darte gracias. También a la medida que vemos esa fidelidad del Señor, nuestro corazón se llena de gratitud, se llena de adoración. No sé si la de los hermanos pasaba que uno dice, Señor, sí, yo estaba sin fuerza, sin ánimo, caído, desanimado, y llegaste tú y, y pues las fuerzas no faltaban. Uno dice en diferentes circunstancias de salud, uno dice, pero ustedes cómo pueden soportarle. El Señor, la oración respondida de los hermanos
en nuestras vidas. A la medida que uno es capaz también de reconocer la fidelidad del Señor, uno puede decir, no es por mí, es por el Señor. Y es una forma, a veces uno igual, Señor, yo no predico, pero es una forma a veces de testificarle al mundo. Aún nuestra familia dice, oye, ustedes cómo pueden estar tan fortalecidos y humanamente es imposible por la gloria del Señor. Y eso lleva a que de pronto otros se cuestionen, yo quiero eso mismo. Pero vemos esa fidelidad del Señor, esa mano sosteniéndonos, esa mano guiándonos. Y esto uno puede decir, Dios guardó a su pueblo en el Éxodo y hoy también guarda a su pueblo hoy día. Hoy vemos milagros en medio de las diferentes situaciones y pasaron al lado de nosotros y no nos vieron. Y uno dice, Señor, solo tú lo puedes hacer. O, o, o cayeron cierta cantidad de cosas que querían acabarnos y el Señor no lo permitió así. Podemos ver la mano del Señor en días de trabajo laborales. Ahí uno dice, Señor, no tenemos que comer. Y llega la provisión de la nada y dice, Señor, puso en el corazón de todos los hermanos traerte esta ofrenda. Y lo hemos visto en medio de diferentes circunstancias. Entonces podemos ver que el Señor es fiel, Él es el que nos sostiene. Y eso también a mí en particular me lleva a pensar, Señor, solo tú eres digno de adoración, no solo de cantar, porque cantar, pues bueno, cantamos todos y hacemos tan bonitos, a veces más bonitos que otros cantamos en diferentes circunstancias, pero cuando reconocemos al Señor, nuestra vida se vuelve un completo adorarlo a Él. No solo entonar himnos, sino que nuestra adoración se vuelve una expresión constante de gratitud y de honor al Señor. Y es la medida que podemos también alzar nuestra mirada y Señor, gracias, porque tú eres el que responde a nuestras oraciones. Eres tú el que va delante mío, no soy yo. Yo soy una oveja que si uno piensa en las ovejas se tienden a perder con mucha facilidad si no están atentas a la voz del pastor. Y cuando vemos, estamos por allá en una cantina siendo rescatados por el Señor. Pero solo estando atentos a su voz y reconociendo que podemos estar ahí como en esa actitud correcta hacia el Señor. Luego viene esta, digamos que leyendo esto un poco, luego está el Salmo 23, que todos creo que cuando Laurita nos pregunta, ¿cuál versículo te sabe? No, el Salmo 23 no es válido, ese no, tiene que ser otro. Creo que muchas veces digo, bueno, hay un Salmo de memoria, no, el Salmo 23 es uno de los que, digo, o es mi favorito o me lo sé de memoria. Y digo, esto me recuerda mucho cuando éramos niños y presentábamos las obras de teatro. Y ese era siempre el salmo que salían los niños disfrazados de ovejitas con el pastor. Algunos hermanos recordarán. Y por ahí hay fotos. No las voy a compartir porque pues ya... pero, digamos, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de aliscados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me parece que es una alarma de celular. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El pueblo de Israel pasando por ese camino de mar, y mar al lado, mar al otro. Y esto se llega a ir, aquí fuimos todos, y aún así, en valle de sombra de muerte, en oscuridad completa. El Señor fue delante de ellos y los guardó. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos en el segundo punto que decía, Dios los sostuvo en el desierto. Cuando alguna vez leíamos jornadas y estudiábamos las jornadas aquí en Suba hace unos varios años, con el hermano Gino, con la del libro mismo, podíamos ver las diferentes circunstancias que el pueblo pasó, hasta las diferentes rebeliones. Allá el pueblo, tengo sed, Señor, Moisés, queremos agua, nos morimos de sed. ¿Y qué hizo el Señor en medio de una roca, mal, sacó agua y abundante agua? Y si no tuvieron sed jamás. Luego dice Moisés, teníamos hambre, les dio el maná. Entonces vemos aún en medio de las diferentes circunstancias en el desierto,
entendiendo también que muchas veces como creyentes tenemos épocas de desierto, de estar en prueba, en dificultades, como otras donde podemos estar en abundancia también, pero igual el Señor es el que nos sostiene. Entonces dice en Deuteronomio 8, 3 al 4, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Ah, igual el pueblo dice, bueno, ¿y esto qué es? O sea, porque pues, nunca habíamos visto el maná, pan del cielo que descendía, Deuteronomio 8, y decir, te di maná, bueno, y pues, pan del cielo. Y Señor, pero qué forma tan curiosa de sostenerlo. Y mira que igual cuando uno lee la historia y dice, no les permitía que se almacenaran. Decía, confíen en que yo les daré el sustento diario. Y decía, cuando algunos almacenaron, se les pudrió al otro día y dice, ah, sí ven, yo les dije, no fueron creyentes, hombre, sí, pero el Señor los sustentó por 40 años, hermano. Cuando vemos 40 años es toda una vida. Y aún así vemos con Moisés, inclusive estando él en el desierto, que duró otros 40 años antes de y fue sostenido por el Señor. Y luego uno dice, bueno, Moisés llegó a los 120 años, viendo la mano del Señor delante de él. Y dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Pues eso es solo algo que el Señor puede hacer. Es decir, Señor, tú nos has dado provisión de sustento, comida, hogar, y solo es por tu gracia, por tu amor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso que nos sostiene día a día. Hemos escuchado casos de hermanos donde dice, hermano, pues al día siguiente se nos acababa el desayuno, el mercado y el Señor llegaba, Señor. O otros casos de huérfanos, de hermanos que decían, es que no pedían ofrendas ni nada particularmente de esa manera, sino, Señor, oramos a ti y tú nos proveerás, y eran orfanatos grandísimos. Y donde el testimonio del hermano era que pues su mayor forma de buscar la provisión era orando. Él no salía a hacer campañas publicitarias ni nada, perdón. Entonces podemos ver cómo el Señor es fiel para también los que le buscan de corazón. En Deuteronomio 29:5, yo los he conducido 40 años por el desierto, sus vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni sus zapatos se han gastado en sus pies. Vuelve Moisés y les recuerda, vea, ustedes andaron 40 años, ¿sí? Y dice, el Señor los sostuvo durante 40 años. Es una forma de decirlo, no les faltó ropa, ni calzado, ni comida. Y luego vemos como Nehemías vuelve y le recuerda al pueblo muchos años después, lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Dice como un profeta muchos años después, vuelve y les dice, esto pasó hace en el Éxodo, confíen en que Dios hará. Y en el Éxodo 17:6 dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. El Señor, en diferentes pasajes, creo que podríamos ver varios eventos más así, y uno dice, el Señor multiplicó, aún podemos ver la multiplicación de los 5 panes, sí, 5 panes y 2 pescados, donde el Señor hizo algo, una multiplicación maravillosa y proveyó para todos y sobró. Aún nosotros hemos tenido casos en el campamento, ¿no? Donde decía, hermano, no queremos que alcance porque vinieron más. Y luego la olla no quería acabarse. Y decíamos, Señor, solo tú podías haber hecho algo así, porque la medida, medimos mal, Señor, discúlpanos. Pero también vimos que se inscribieron muchos más hermanos al final. Estaba hablando de hace 15 años, un campamento de jóvenes, donde parecía que no iba a alcanzar la comida y luego las pastas se multiplicaron como por tres y luego nadie quería comer más pastas porque ya estaban tan llenos que ya no sabíamos bueno, ni qué hacemos, no, pues de la comida, hermano, pues, y el Señor multiplicaba. En momentos que parecían tan sencillos, el Señor hacía cosas maravillosas. Entonces el Señor nos sostiene en el desierto, nos sostiene en las pruebas, nos sostiene y nos anima a seguir. Y podemos ver, Señor, gracias, Señor, porque tú eres fiel.
Digamos, ese es como lo que quisiera que se quedara siempre. ¿Sí? Señor, tú eres fiel. Tu fidelidad es para siempre. Y por eso te adoro, te alabo. Tú eres solo el único digno de recibir mi adoración, Señor. Podemos ver otro punto que Dios los protegió de los enemigos. Dios nos protege de nuestros enemigos también. En la palabra podemos encontrar eventos que uno dice, no, pues un ejército de 3.000 hombres contra 300, pero uno dice, no, en la lógica humana uno diría, no, ya, ni modo, Señor, en tus manos. Y a veces ni eso hacemos. Podemos estar tan ensimismados, porque a mí me ha pasado en diferentes situaciones del trabajo, particularmente podría haber sido personales, y que dice, Señor, yo peleo, peleo y peleo, y cuando yo digo, Señor, ¿cómo más esto parece nunca acabar? Ya son como una horda de que siempre viene y otro, y dice, uy, ya acabé, no, viene otro, y dice, no puedo más. Y luego dice, bueno, es que no eres tú el que debe pelear, soy yo, tenías que haberme buscado a mí. A veces nos pasa mucho eso. Dice, no sé, creo que es también Abraham, que pelea con el Señor y hasta que él no es vencido, el Señor no lo vence. Jacob, gracias. Y uno dice, el Señor, a veces hay un cántico que dice que mi mayor victoria es dejarme vencer por ti y dejar que tú hagas. Y a veces peleamos mucho con nosotros mismos, pero cuando descansamos en ti, cuando descansamos en Él, es que podemos encontrar nuestro verdadero descanso y decir, Señor, solo tú puedes. Pero muchas veces volvemos, cogemos fuerza y como, bueno, otra vez, ¿cómo fue? Y el Señor vuelve y otra vez. Por eso nos muestra que Él igual está al cuidado de nosotros y dice, bueno, te tengo paciencia también, mi hijito, pero bueno. Pero la idea es que a la medida que vayamos creciendo, podamos también reconocer y descansar, que nuestro mayor descanso es confiar en la gracia del Señor, pero no siempre. Nuestro corazón es terco muchas veces, hermano. Pero también a la medida que volvemos a los tiempos antiguos y volvemos y meditamos, y, Señor, ayúdame a ser como este hombre de fe, ayúdame a ser como este hombre. Pero luego uno ve que, bueno, ellos también se equivocaron, Señor. Pero ayúdame a ser el hombre que tú quieres que yo sea para ti. Ayúdame a ser ese hijo, ese hermano, ese padre, ese esposo, cada rol según nos corresponde, poder obrar conforme a eso. Pero entonces dice en Josué 23:1-3, Josué 23:1-3. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Ahí Josué le recuerda, vaya, ya estoy viejo, ya estoy cansado, posiblemente no dure mucho más tiempo con ustedes, pero no olviden quién es el que ha peleado las batallas. Ahí uno podría recordar una, que uno diría, está el muro de Jericó, que inclusive hace poco veía una interpretación en redes que decía que es como se burlaban los reyes y estos que hacen están locos, es que girando alrededor del muro y no solo suena la trompeta y la trompeta y ya, no hacen más, se retiran. Y bueno, pues dejemos que hagan sus locuras, quizás. Y ellos lo único que hicieron fue obedecer al Señor y decir, bueno, tú vas delante de nosotros. Inclusive cuando decían pasar el río Jordán era una locura. Y aún así el Señor le iba, hagan esto y esto y esto y esto será por señales a quienes vengan después. Y uno dice, ¿y qué pasó con el muro de Jericó? Al séptimo día dieron 7 vueltas más. Bueno, hasta la era uno y 7. Y al final el Señor derrumbó los muros. Y hoy día han encontrado esos muros en Jericó, donde dicen esto es imposible que haya sido por un terremoto normal. O sea, porque es que se derrumbó de una manera que no tiene lógica para el hombre. Y aún así, cuando buscan y miran en los muros, hay una parte donde el muro se sostuvo y donde posiblemente dicen que era la casa de la ramera que ayuda a los espías. Pero si no estoy mal es Raab, si no- y uno dice, Señor, a pesar de quizás que 4.000 años, esos muros hoy dan testimonio de que tú fuiste fiel con tu pueblo, hiciste conforme a lo que tú dijiste, y ellos confiaron en ti, y el Señor obró de una manera que solo Él podía haber hecho.
Entonces vemos cómo Él es el que pelea por nosotros también. Y luego otro pasaje en Segunda de Crónicas 20:15. Este es un pasaje que de pronto es conocido por varios hermanos, en el que un rey dice, de aquí fue, ya somos pocos, no tenemos fuerza, pero mandó a todo el pueblo a orar y a hacer ayuno y oración y clamar al Señor. El Señor respondió y fue el que peleó por ellos ante los moabitas. Entonces dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, cualquiera hubiera tenido temor en ese momento, se viene tremenda tromba de ejército, y me dice, Señor, pues es normal tener temor muchas veces. ¿Pero qué hizo? Y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová. O sea, no fue algo, bueno, vamos a hacer esto y vamos a armarnos. ¿Y qué hizo lo primero? Consultar al Señor. Bueno, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, instrúyeme. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos habitaban en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase el pueblo cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué preciosa actitud del reino. Dice, tú hiciste todo esto, Señor. Tú has hecho, tú harás, tú prometiste que guardarías a tu pueblo. Y que dice, Señor, no sabemos qué hacer, dinos cómo actuar. Pero luego el Señor le dice, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd todo Judá, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Asimismo, el Señor nos recuerda que Él estará con nosotros en medio de nuestras luchas. Aun cuando no sepamos qué hacer, Él estará ahí. Él es fiel para permanecer a nuestro lado. Y no solo a nuestro lado, sino Él va delante de nosotros como punta de lanza, abriendo el camino también que hemos de andar. Otro punto, como cuarto, Dios guarda a los fieles en tiempos de crisis. Acá hay dos ejemplos
que de pronto, bueno, los hermanos conocen bien, que es Daniel y los leones, que uno dice, pues a veces es muy bonito interpretarlo, pero el contexto, el mensaje que hay detrás es fuerte. Y también está los amigos de Daniel, que son echados al horno de fuego. En ambos casos, el Señor es quien los protege. Uno dice, pero los protege también porque ellos fueron fieles al Señor. En una situación donde les pedían negar a su Dios, en donde le pedían decir, inclínate ante la estatua, ante Babilonia, ante el rey, y ellos dijeron, no lo haremos. Otro dijo, no, pues ambos casos son muy similares, unos con el rey de Siria y otros con Nabucodonosor, unos con Darío y otros con Nabucodonosor, y en ambos casos vemos que no lo hacen, pero el Señor obra de una manera tan maravillosa que igual dicen con los amigos de Daniel, con Medrat, Mesac y Abednego, les dicen en la palabra que había un cuarto hombre con ellos. Y uno dice, bueno, y decía que era el mismo Señor con ellos, en medio del fuego. Y cuando salen del horno, inclusive los que los habían echado se quemaron y murieron. Y ellos cantando al Señor en medio de la prueba. Y dicen que no se les quemó ni un cabello, ni nada de sus ropas, ni sus vestiduras. Y cuando salen ellos tres y dicen, es la gracia de Dios, que nos sostuvo, nos guardó, y damos testimonio de que fue Dios mismo el que nos guardó. Pero también vemos que ellos fueron fieles al Señor. Entonces, esta es otra parte. También que nuestro corazón siga, Señor, yo quiero serte fiel a ti. Aún en medio de las pruebas, no permitas que mi mirada se desvíe de lo que tú tienes para mí. Es fácil desviarnos y es fácil decirlo, pero Señor nos ayude a que en medio de las diferentes situaciones de nuestros hogares, de nuestras familias, en nuestra casa, nosotros mismos, vamos, Señor, volver a recordar lo que tú nos has dejado en la palabra y ser fieles a él, Señor. Mi pensamiento está esto, pero vengo a ti a orar y quita cualquier cosa que no sea tuya, Señor. Y permíteme ser fiel a ti en medio de esta situación tan difícil que podría llegar a hacer que reniegue de ti o hable en contra tuya. O haga algo que yo sé que no debo hacer que te ofenda a ti, Señor. Y uno dice, pero solo hay, hay un pasaje que dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Y es, con que si limpiará el joven su camino con guardar la palabra del Señor. Entonces también el volvernos a los tiempos antiguos nos lleva a estar constantemente, bueno, Señor, tú pides esto, ayúdame a meditar constantemente en lo que tú tienes para mí. A veces las situaciones, las pruebas nos afligen, pero el Señor está. Vemos cómo el Señor estuvo con ellos. Y luego vemos en Daniel también, bueno, los pasajes para los hermanos que luego quisieran leerlos, es en Daniel 3 del 17 al 18. No lo voy a leer todo, que pues es un tramo y ya con calmita los hermanos lo pueden leer, pero vemos cómo el Señor los guardó y ahí dio testimonio y que cuál fue la razón, cómo terminó al final. Dice que el mismo rey dio honra al Dios de los cielos. Uno dice, tanto tuvo que haber sido ese momento que solo pudo decir, no, esto no pudo haber sido algo más, tuvo que haber sido Dios. Luego con Daniel, en el 6:22, bueno, desde el 16 dice, sabemos que todo el 6 habla de esta historia de Daniel, pero dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Uno dice eso, los leoncitos no es que estuvieran ahí como, ay, venga, pues no tenemos hambre y nos vamos a acostar al lado de... Estaban hambrientos. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. De alguna manera el rey conocía algo de que el Dios de Daniel podía hacer grandes cosas, pero eh, igual lo mandó y pues, el Dios tuyo te guarda. Muchas veces nos dicen, pero entonces va a pasarte esto, Dios mismo te guarda. A veces como cierto como con cierta cosita, ¿no? Pero digo, dice Señor, amén. El Dios mío me guardará y me sustentará. Pero es nuestra confianza en que el Señor es el que va delante de nosotros. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio y se acostó, y se acostó, ayunó
bueno, se acostó, bueno, creo que me falta, y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. En Daniel 6:18. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. O sea, en el caso del rey Darío, podría haber caído en una angustia profunda en que Daniel fuera guardado. Y lo que vemos es que dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Vemos como la diferencia de casos, ¿no? Daniel, inocente, como el Señor lo guardó desde que entró, y los que obraron injustamente recibieron su paga también. Y vemos como la confianza de Daniel, que aunque le dijeron: no haces esto, que va en contra de tu Dios, que va en contra de lo que el Señor te pide, que ores, que estés delante de su presencia, igual digo: no lo voy a dejar de hacer. Y el Señor fue fiel con él y lo guardó también hasta el final. Y luego vemos que con Daniel el Señor le muestra una cantidad de eventos que habían de suceder, y fue fiel y le mostró cosas que todavía no se han cumplido todavía. Pero que luego el Señor en Apocalipsis vuelve y lo resalta con Juan. Y dice: el Señor es tan precioso con sus siervos, que en medio de todo, digamos, obra de una manera que uno solo puede decir: Señor, eres tú usándonos, ayúdanos a permanecer y a ser instrumentos útiles para ti. Ya para ir cerrando, digamos, dice: Dios sigue siendo fiel en el Nuevo Testamento. Hay varios pasajes donde nos muestran donde que el Señor sigue siendo fiel, que ha sostenido, o que Él es fiel mismo. O sea, que su promesa menciona algo, y es porque Dios es fiel y justo para guardarnos. Entonces dice segunda de Tesalonicenses 3:3: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de él. O sea, Pablo reconociendo: fiel es el Señor, que es el que nos guarda y nos libra de todo. Dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis todo lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, toda la obra del Señor es por el Señor mismo, pero es porque Él es fiel, y Él es el que prometió y nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto. Entonces, toda la obra la hará porque Él es fiel. En 2 Timoteo, alguna vez lo estudiamos también, dice 2:13: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Vemos que Dios es fiel por naturaleza. No es porque, no es, Dios es fiel. Entonces, como Dios es amor, su naturaleza es ser fiel hacia Él mismo. Y Él es fiel para cumplir su promesa, aunque nosotros seamos los infieles. Él siempre cumple su palabra, cumple su promesa y nos guarda. En 1 Corintios 10:13 dice: Dios es fiel y no permitirá que el creyente sea tentado más allá del que pueda soportar, sino que proveerá salir. En medio de las situaciones, de los momentos difíciles, el Señor es fiel para proveernos todo lo que necesitamos para salir victoriosos en medio de las pruebas, o en medio de las diferentes circunstancias, también en medio del gozo y la alegría, poder decir como el Señor: tú eres fiel. A veces decimos: no, solo en las pruebas, no, también en medio
de la abundancia que nuestro corazón puede decir, Señor, es por tu fidelidad que tú nos has bendecido de esta manera, nos has proveído. Amén, Señor, así como en la escasez, te damos gracias también en la abundancia. A veces el corazón del hombre tiende a ser un poquito orgulloso y, pues ahorita estoy bien, pues fue porque yo trabajé bastante, no. El Señor fue fiel, que aún nos guardó de cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. ¿Cuántas cosas pueden pasar en el trabajo? Yo hablando con un compañero decía, venga, ustedes les tienen apodos a Raimundo y todo el mundo en la universidad. Si yo no le digo el apodo de tal persona, usted no se acuerda quién es. Y yo a veces les decía, venga, y ustedes de casualidad me pusieron algo a mí, casi 8 o 9 años después de haber salido. Y dice, no, Daniel, usted no, en nuestro corazón nunca pudo colocarle algo que lo ofendiera, porque eran apodos que uno, y como fuertes. Pero en ese tipo de detalles que uno pensaría, ay, no están hablando más de mí detrás, uno se entera de cosas que luego uno dice, pero tal persona hizo eso durante, sí, apenas saliste de la habitación empezó a hablar pestes tuyas. Pero muchas veces el Señor también los guarda y dice, mira, eso no es así, eso no es así. Y uno ni por enterado. Y a veces uno, a veces permite el Señor enterarse de cosas, pero tiempo después, y Señor, ayúdanos. Gracias porque eres tú quien me guarda, aún en la calle. A veces cuenta testimonio de mi papá que llegando ahí en Toberín, cerca de Cardio Infantil, hay un puente que es solo al lado del parque de los judíos. El club que está ahí sobre la autopista al lado occidental. Y él decía que solo sentía que el Señor lo guardó porque había otras personas detrás queriendo hacer el daño. Y él decía, él hasta el final se percató y dice, Señor, guárdame. ¿Por qué? Y dice que se dieron media vuelta, asustados, despavoridos, salieron corriendo. El Señor nos guarda en todo momento. Y al final hay una promesa que siempre debería, ya como cerrando, que es en Mateo 28:20. Hermanos lo conocen bien, es la gran comisión, pero al final dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es fiel. Él mismo prometió que estaría con nosotros hasta el fin. O sea, que en nuestro corazón siempre pueda reposar, Señor, tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Asimismo, ayúdame a corresponderte, Señor, y a poder ver tu fidelidad en medio de mi vida diaria, en medio de mi actuar, de mi trabajo, en mi casa, aún en una actividad tan cotidiana como, Señor, gracias porque hoy puedo picar una cebolla, puedo cocinar algo, porque tengo mis pies, Señor. A veces uno ve casos y dice, no, se fracturó el dedo, pasó esto, no, tocó amputar. Y son casos que uno dice, Señor, pero yo pasé por algo similar y no tuvieron que hacer nada tan terrible. Aún mismo yo decía, Señor, tú me guardaste de una fractura de un tobillo hace muchos años, de una caída tan tonta que no tuvo, que todo el mundo dice, no, pero si solo hiciste esto, para. Y mi hermana se acuerda, capaz, mis primos se acuerdan. Y que tuvieron, no, tiene ¿cómo es? Un esguince múltiple, pero adicional a eso tenía una fisura en el hueso. Y si usted hubiera empezado un poquito más, si hubiera caído con un poquito más de fuerza, se hubiera fracturado el tobillo. Y también los músculos. Y quién sabe si hubiera podido volver a jugar. Luego está el caso de mi primo que también decía, no, tenía artritis táctica en el hueso, de tal manera que decían, si no lo operamos ya, puede morir. Y dice, no, pero solo, ¿y cómo así? Y no, ahí, bueno, además creo que ya han escuchado la historia un poco más al detalle de Mayita, y que fue por medio de ese testimonio nosotros como familia llegamos al Señor. Y uno dice, no, es que si no operamos ya en unas horas cuando ahí puede morir. Y uno, ¿cómo así? ¿Por qué? Si él estaba en la casa, pues sí, le dolía mucho, pero no, él ni que le podía caer una gota de agua en la pierna. Y el dolor, el grito que él pegaba de desespero era terrible. Y el del médico le dijo, bueno, lo operamos, pero va a quedar cojo. Puede quedar así caminando de medio lado, con muletas. Y los que lo conocen lo ven y se pega duro esos balones, hermano. Se pega con una fuerza que uno dice, Señor, solo tú pudiste haber logrado un milagro en él. Y por causa de ese milagro, una familia grande, como lo saben los Gutiérrez en general, y ahí sus varias derivaciones, ahí estamos nosotros. El Señor permitió que lo pudiéramos conocer.
Y también eso fue respuesta de uno de mis tíos, que por años oró por la familia. Dice que mis hermanas puedan llegar a conocer al Señor, que tuvo que usar al Señor en una situación terrible, pero su fidelidad fue mayor y aún así le guardó el pie a él. Ahora es esposo, tiene un hijo y le permite estar ahí con él y puede jugar con él. Lo corretea y él dice, "Ay, sí". Y en situaciones que parecieran tan cotidianas, y dice, ¿cómo? No, una piscina contaminada, pues alguien se metió con varicela, contaminó toda la piscina y cuando nos fuimos la piscina estaba verde. Pero uno dice, Señor, hasta el final se vio. Entonces uno dice, nosotros duramos 3 días metiéndonos ahí, los niños, los jóvenes, todos, y aún así, digamos, en mi caso, yo casi pierdo mi oído izquierdo. Por una vez se perforaron los tímpanos. Y yo era un niño de qué, 10 años, por ahí. Y yo llorando en el cuarto, mamá, me duele. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? Y apenas me dijo, no, pues échele orine de su propio orina en el oído, que eso le ayuda a cicatrizar. Y ella, bueno, sí, ayudaba, pero, y dice, pero, y aún así el Señor guardó mi oreja y puedo escuchar por ella y caminar, porque el perder un oído puede afectar de muchas maneras. El equilibrio, el manejar, el escribir, todo. Yo ni sé aquí, a 16, no, no, 22 años después, aquí estoy todavía molestando a los demás. El Señor nos permita ver su fidelidad en todo. O sea, hay situaciones en las que uno se puede reír, o sea, al final, después de muchos años, pero en el momento uno dice, Señor, ayúdame a verte a ti. Ayúdame, aunque sea un momento de angustia, verte a ti y con eso descansar y en medio de la también poderte adorar, alabar, porque no es por mí, es porque tú eres digno, Señor. Porque solo tú eres digno de recibir nuestra adoración. A veces uno dice, Señor, yo estoy tan cansado y atribulado que no quisiera abrir mi boca. Pero no es porque yo esté cansado o animado, es porque el Señor es digno. Pero a la medida que vemos su fidelidad a Jesús, nos pasa. ¿Te acuerdas lo que nos pasó esta semana? Y yo decía, el Señor fue fiel aquí. Amén. Y nos alegra el día, a veces al final de la tarde. Bueno, mañana es lunes, pero el Señor fue fiel toda esta semana y nos guardará. Y bueno, viene el viernes festivo, entonces es más cortica la semana, pero podamos ver al Señor obrando constantemente. Y también es una invitación a animarnos que, digamos, cada reunión, participar con esa alegría, con ese ánimo. A veces es difícil. Uno llega con muchas cargas, pero igual el Señor. Entonces, Señor, déjame descansar en ti, poder adorarte. Es mi mayor deleite, es mi mayor gozo. Digamos, nosotros tuvimos el ejemplo de nuestros padres, de Mayita también, de mis tías, que decían, no, Dani, pero ¿cómo no vamos a ir a la reunión si he esperado y anhelado por 8 días este espacio? A veces, no sé, me siento mal, la enfermedad nos puede agobiar, pero cuando decían, no, llegamos a la reunión y mi mayor deleite fue poder adorar a mi Señor, a mi amado. Cada vez uno los veía con el dolor en el rostro, palpable. Le decía, era la angustia viva, y me decía, pero su mayor deleite siempre fue estar en la presencia del Señor y muchos hermanos que nos antecedieron, que nos siguen, que nos llevan adelante, nos animan y nos invitan a seguir y perseverar, a poder animarnos a cantar. A veces no tenemos que cantar afinado, o a leer una palabra, o a entonar un salmo, a darle gloria al Señor. Sabe que adorar no solo es venir a cantar, también es una actitud del corazón de reconocer al Señor como Rey. Entonces, que cada reunión, no solo todas las reuniones, la del miércoles, la de los jueves, la de las mujeres, si el Señor habla de los jóvenes, que todavía está pendiente de definir cuándo se va a volver a hacer, la de los niños, si algún día el Señor nos permite reunión de niños, que bueno, pues la cantidad de niños que hay, pues uno diría así, y poder disfrutarla y disfrutar en los tiempos del Señor. Para finalizar, mis hermanos, quisiera leer el Salmo 27, que es el salmo que les comentaba. Es un salmo precioso que nos anima, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. No sé si Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los impíos, los malignos,
Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Podríamos decir que porque podemos estar confiados, porque moramos en la presencia del Señor, porque estando en la presencia del Señor, buscando estar en su presencia, Él nos cubre como un águila, cubre a sus huevitos, a sus polluelos. Pues algún hermano ha visto un video de cómo el águila en medio de la tormenta los cubre y los protege, y uno dice, están ellos pues con nieve encima, cuando ¡bum! Se sacuden y salen los polluelos por ahí, uy, y están ahí. Es así mismo el Señor nos protege. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. O sea, al final el mismo salmista dice, daré gloria al Señor, pero con alegría porque el Señor me guardó. Dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Señor, que nos permites ver cómo obras constantemente en nuestras vidas, Señor. Como eres tú quien pelea nuestras batallas, eres tú el que va delante de nosotros, Señor. Eres tú el que nos provee en medio de las diferentes circunstancias, Señor. Que en nuestro corazón pueda haber un corazón en el que pueda confiar en ti, pueda deleitarse en ti, Señor, morar en tu presencia y estar confiado porque estamos contigo, Señor. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de los gozos, Señor, que siempre nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. No en las pruebas, no en las situaciones, no en los motivos de gozo, sino en ti, Señor. Que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, que podamos siempre reconocer que tú eres fiel, que eres justo y eres misericordioso con nosotros, Señor. Y que asimismo podamos vivir una vida conforme a ti, Señor, que podamos meditar en lo que tú nos has hablado en los tiempos antiguos, en las diferentes circunstancias que ha vivido el pueblo de Israel, Señor, para no cometer los mismos errores o las mismas actitudes, Señor, sino que podamos vivir con un corazón conforme a tu voluntad, Señor, y podamos reconocerte en todo momento, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Permite que lo que quede sea lo tuyo y no lo mío, Señor. Que sea de bendición para los hermanos, para mí mismo, Señor, y podamos crecer juntos cada día más, Señor, como iglesia, como hermanos, como familia en la fe, Señor. Que podamos andar juntos en comunión, andando de la mano, Señor, buscando tu rostro en todo momento. Ayúdanos en esta semana que arranca, Señor, en las diferentes circunstancias, que podamos vivir en el trabajo, en nuestros hogares, que podamos ver tu fidelidad, Señor, que podamos reconocerte a ti como el Dios supremo que gobierna sobre toda la historia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es fiel y verdadera y es viva, Señor. Ayúdanos a permanecer en ella. Amén.